Muy buenas tardes para todos, estimados líderes estratégicos, técnicos, tácticos, operativos de la empresa. Estamos hoy reunidos acá el día de hoy para elaborar el taller de liderazgo de alto desempeño, ¿sí? El cual hace parte de una estrategia de la empresa, la cual quiere conseguir en sus líderes un mejor desempeño y una mejor eficiencia en el desarrollo de sus actividades para pues obviamente poder alcanzar los objetivos y las metas que se tienen trazadas no tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo como a nivel productivo, ¿sí? Como todos ustedes saben, las empresas se basan en el material humano, y ese material humano está dirigido por personas y por seres humanos que son los que potencializan y llevan a lograr los mejores resultados en los equipos de trabajo. Entonces hoy vamos a hablar lo que compete al liderazgo de alto desempeño, este taller, esta capacitación que hemos planificado, ¿sí? Para ustedes, el cual lo vamos a basar en una presentación. ¿De acuerdo? Los objetivos como tal, ¿sí? Y el contenido de la presentación que vamos a ver ahorita del taller, la idea es definir qué es líder, qué tenemos, qué entendemos por un concepto de líder, de qué es líder y cuál pues son esas facultades o esas herramientas que tiene un líder para desarrollarse dentro de una organización. Entonces vamos a definir qué es ser líder, vamos a conocer también cómo se logra o cómo se alcanza el liderazgo de alto desempeño, y al final la idea es hacer una autocrítica entre todos y poder definir, de acuerdo a esos conectores de liderazgo que tenemos, cuáles son los que yo tengo más elevados dentro de mi desarrollo dentro de la organización y a cuáles me hace falta pues trabajar un poco más. Entonces la idea de eso es definir y que tengamos hoy claro cuáles son esa identidad que debe tener un líder de alto desempeño dentro de una organización. ¿De acuerdo? Entonces, es importante conocer que el liderazgo, se pernota o se puede conseguir de muchas maneras, ¿sí? Hay personas que nacen siendo líderes, hay personas que se hacen líderes y hay personas que las hacen líderes, ¿sí? Desde todos los contextos, digamos, lo podemos ver en diferentes percepciones esto. ¿Cómo nace una persona líder? Una persona nace, digámosle, de una manera en que se desarrolla dentro de un contexto, desde un ámbito de una sociedad. Aquellas personas que nacieron en reinados, o aquellas personas que hacen parte pues de una oligarquía o digámosle un gobierno, o hacen parte de una descendencia que maneja poder o que tiene, digámoslo, dentro de lo posible a nivel corporativo, hace parte dentro de sus familias ese desarrollo como seres humanos, y tienen y ejercen, digámosle, ya desde un nacimiento, desde haber nacido dentro de una determinada sociedad o familia, es el liderazgo como tal. Hay personas que nacen para ser líderes y hay otras que se hacen líderes, que se forman en su desarrollo como persona para llegar a esos objetivos, ¿sí? Digámosle, personas que se hacen líder, podemos encontrar como el presidente de los Estados Unidos, Obama, ¿sí? Barack Obama, Adolf Hitler, aunque es desde un liderazgo negativo, también es importante cómo llegó esa persona a conseguir lo que consiguió y los logros y los objetivos a nivel personal o a nivel de sociedad que en su momento la Alemania quería. Entonces, esas personas se hicieron líderes, ¿sí? Y hay otras personas que las hacen líderes. Dentro de las organizaciones es muy común que a nosotros nos hagan líderes. Es decir, cuando adquirimos un contrato o cuando ingresamos a una corporación o a una empresa a liderar personas, en este caso, pues nos están haciendo líderes, nos están entregando esa responsabilidad, nos están entregando esa facultad y nos están entregando ese poder de dirigir personas. Entonces, los líderes nacen, se hacen o los hacen, ¿sí? Es importante entender este primer concepto de liderazgo como tal. La palabra poder viene adherida al liderazgo, ¿sí? El poder lo podemos ver de muchas formas. Podemos ver o encontrar un poder político, ¿sí? Digámosles, aquellas personas que tienen esa facultad o que tienen esa
ese poder, como lo dice su palabra, de influir, ¿sí?, en una sociedad a nivel político, a nivel de toma de decisiones que van a ser ya sea favorables o desfavorables para una sociedad. Entonces, el poder lo podemos encontrar de muchas maneras, ¿sí? El poder de la comunicación, ¿sí? El poder de desarrollar actividades o desarrollar tareas o funciones o objetivos de un ser humano, pues dependiendo también incluso de sus facultades físicas o de sus facultades mentales, ¿sí? Entonces el poder, digámoslo en términos generales, es la capacidad que tiene todo ser humano de una u otra manera de poder desarrollar un objetivo, de poder desarrollar una tarea, ¿sí? Lo podemos ver desde muchos aspectos, pero hace parte y es parte integral de, digámosle, de las facultades que tiene un líder, ¿sí? De que puede tener un líder. Un líder tiene poder. El hecho aquí es saber cómo desarrollar ese poder, cómo llevarlo a cabo, ¿sí?, de una manera positiva que impacte y que influya en crear hábitos y en crear mejoras dentro de las corporaciones o las sociedades de las que lideran, ¿sí? Entonces, eso quiere decir en este aspecto. Entonces, ya tenemos y entendemos que los líderes nacen, se hacen o los hacen, y que parte de su esencia está en ejercer un poder, que para este caso queremos que sea un poder positivo, ¿sí? Un poder positivo, ¿sí? Dentro de las corporaciones, ¿sí?, digámosle, o de las organizaciones o de las sociedades o incluso dentro de la misma familia, ¿sí?, los líderes son el reflejo de ellas. Lo que tú seas como líder va a ser el reflejo que va a mostrar esa organización, esa empresa, ese hogar, ¿sí? Si tenemos un padre que es amoroso, comprensivo, que le gusta usar los canales de la comunicación, pues vamos a encontrar en esa familia una armonía, una empatía, ¿sí?, y un buen desarrollo de esos individuos que hacen parte de esa familia dentro de la sociedad. Pero si esa familia es liderada por una persona que no respeta, ¿sí?, que agrede, ya sea con la palabra o con la violencia física, pues muy seguramente vamos a encontrar en esa familia, en esos individuos, demasiadas brechas, ¿sí?, o demasiadas comportamientos o actitudes negativas que van a influenciar también de una forma no muy favorable a nuestra sociedad. Entonces, el reflejo de las organizaciones es lo que son sus líderes, que es también parte importante dentro del liderazgo, ¿sí? Como lo habíamos dicho y como lo tenemos claro, es importante que nosotros hagamos aquí, muchachos, una autocrítica, ¿sí?, de cómo nos vemos nosotros como líderes. Muchas veces nosotros tenemos una percepción de cómo creemos que somos, ¿sí?, pero a veces no nos imaginamos qué piensan o qué ven los demás de nosotros, ¿sí? ¿Qué está pensando esa persona? ¿Qué está pensando ese subalterno mío? ¿Qué está pensando ese compañero de trabajo mío o ese partner de trabajo? ¿Qué piensa mi jefe? ¿Sí? En cuanto a mi liderazgo, en cuanto a mi forma de cómo soy líder, ¿sí? Entonces es importante considerar si yo cómo me considero, qué me hace o qué facultades tengo yo, ¿sí?, o qué ven los demás que me hacen un buen líder, ¿sí?, y qué calidad de líder me considero que soy yo, ¿sí?, desde muchos aspectos importantes y de evaluación. Entonces, ese liderazgo, para concluir en esta parte, es vital y es muy importante, ¿sí?, que no solamente el liderazgo vaya hacia los subalternos, ¿sí? Muchas personas creen que liderar o que el liderazgo, discúlpeme, que el liderazgo solo está enfocado a dirigir, ¿sí?, a dar órdenes, a establecer compromisos, a llevar a cabo estrategias de trabajo solo con mis subalternos. No, el liderazgo debe estar debe ser llevado a todos los sentidos. Es decir, tengo que tener liderazgo sobre mis subalternos porque obviamente ellos tienen que entender el mensaje que les quiero dar, deben conocer las estrategias, ¿sí?, que yo les quiero impartir para poder obviamente desarrollar una tarea segura, una tarea productiva y una tarea con calidad. Entonces es importante que ese liderazgo se vea en mis subalternos, que mis subalternos crean en ese líder, en esa persona que tienen ahí. Pero también
se hace necesario que sus partners, sus compañeros de trabajo, los cuales le ayudan a liderar estas empresas, también tengan un concepto positivo de ese líder. Y más aún importante, de sus mismos jefes, ¿sí? ¿Qué sería de un supervisor? ¿Qué sería de un coordinador? ¿Qué sería de un residente? ¿Qué sería de una persona que un jefe no le crea? ¿Sí? Por eso es importante, ¿sí?, que el liderazgo también se dé y se lleve hacia mis jefes, ¿sí? Hacia mis jefes. ¿Y cómo yo logro ese liderazgo hacia mis jefes? Pues obviamente usando herramientas positivas que van a llevar a que mi forma de desarrollar las tareas, mi forma de influenciar en mi equipo de trabajo genera rendimientos, digámosle, en materia de los procesos productivos. Esos rendimientos se hacen con una calidad óptima y avanzada, y el entorno de trabajo en el cual se desarrolla eso es saludable. Es decir, tengo una manera positiva de influenciar sobre los demás y de generar entornos de trabajo seguros. Esa es la manera en cómo una persona o como un líder de nivel técnico, de nivel táctico, ¿sí?, logra impactar con un liderazgo positivo a nivel estratégico, a nivel de los directores, de los gerentes de las empresas. Entonces es ahí donde está la clave para el desarrollo de un liderazgo de alto desempeño, ¿sí? Hay una frase muy famosa de Richard Branson que dice: no se puede ser un buen líder a menos que te guste la gente. Es la mejor manera de obtener lo mejor de ellos, ¿sí? Y es parte importante de un líder. Un líder debe entender, compañeros, ¿sí? Un líder debe entender que esa persona está, perdónenme la redundancia, liderando seres humanos, liderando personas, ¿sí? Ese es un primer principio. Los líderes influencian o hacen su influencia sobre seres humanos. Por eso es importante que exista la empatía siempre en el desarrollo de las actividades de un buen líder. Un buen líder que no tiene empatía, pues muy seguramente no va a tener una comunicación asertiva o una comunicación positiva con las personas que tiene que liderar. Entonces, la empatía es parte importante en los aspectos positivos que debemos tener en un líder. Entonces, hagamos un recorderis, recordemos básicamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Todos sabemos que los líderes nacen, se hacen o los hacen, ¿sí? Que es importante que los líderes, ¿sí?, tengan empatía con las demás personas, empatía con las personas que hay, para que puedan establecer excelentes canales de comunicación y así poder llevar, digámosle, mejores resultados a sus empresas y a sus compañías, ¿sí? ¿De acuerdo? El liderazgo de alto desempeño genera, ¿sí?, o da o se logran resultados positivos, ¿sí? Se genera inspiración y se crea cultura. Cuando existe el liderazgo de alto desempeño, estamos logrando eso. Logramos resultados a nivel productivo, ¿sí? Es decir, mejoramos la eficiencia, la eficacia, ¿sí?, de los procesos productivos de la empresa. ¿Eso qué va a generar? Obviamente un impacto favorable en los indicadores EBITDA, en los indicadores financieros de la empresa, ¿sí? Eso es. Generamos inspiración, es decir, generamos entornos de trabajo en donde nosotros somos una fuente, ¿sí?, una manera de ver los aspectos positivos de una compañía. Es tan importante cuando un líder logra eso dentro de un grupo de trabajo, que genera una armonía total en el equipo y obviamente lo ven como una inspiración en base obviamente al ejemplo que esa persona da de manera diaria en el desarrollo de sus tareas. Y por último, crea la cultura, que es lo que realmente queremos alcanzar. Crear los hábitos, crear la cultura de seguridad y de salud en el trabajo, ¿sí? Que impacte eso de manera directa a los procesos productivos de la compañía, ¿sí? Hay un aspecto muy importante que es el valor estratégico de la SST. El valor estratégico de la SST se caracteriza y se basa en eso, ¿sí? En lograr resultados positivos, en lograr y alcanzar que los procesos se hagan con seguridad, con calidad, para evitar que estos fallos, que estas brechas,
que estas fallas de control que se pueden presentar durante la ejecución de las actividades generen un impacto negativo en los indicadores EBITDA, en los indicadores financieros, como les decía ahorita, de la compañía. Como si ustedes saben, el fin fundamental de una empresa, de una corporación, es producir dinero, es producir ganancias, es producir beneficios económicos, no solamente para su junta directiva o para los dueños de la empresa, sino que también hace parte importante que con eso se logre tener una estabilidad de la empresa que permita obviamente tener un grupo de trabajadores y un sustento para las familias de esos trabajadores. Entonces es importante que tengamos muy presente qué se puede alcanzar con un liderazgo de alto desempeño, ¿sí? Ahora sí, complementando, digámosle, cuáles son esos TICs o esos conectores que deben hacer parte integral de un líder de alto desempeño. Vamos a hablar de 5, ¿sí? De 5 conectores importantes que si los repotenciamos, si los trabajamos de forma diaria, ¿sí? Si los habilitamos no solamente hacia mí, sino también hacia las personas a las cuales yo lidero, muy seguramente los resultados van a ser mucho más positivos en los procesos productivos como tal, ¿sí? Entonces, uno de ellos, o el primero de ellos, se llama habilitar, ¿sí? Habilitar es un conector importante de un líder de alto desempeño. ¿Qué es habilitar? Habilitar es dar formación, dar conocimiento, ¿sí? Transmitir ese conocimiento, esa experiencia que tiene usted como líder de la organización hacia los subalternos, cerrar esas brechas de conocimiento, ¿sí? Muchas de las personas que están dentro de nuestras organizaciones no hacen los trabajos o desarrollan una tarea mal, ¿sí? O equivocada, no simplemente porque lo quieran hacer, a veces, o el mayor porcentaje se debe obviamente a la falta de conocimiento. Entonces es importante que el líder aprenda a identificar dentro de su grupo de trabajo, dentro de su entorno de trabajo, cuáles son esas brechas que están dadas en su equipo para así poder intervenir y poder cerrar ese desconocimiento que muchas veces hace parte de los fallos que se presentan en los procesos productivos. Entonces, habilitar es el primer conector que debe tener todo líder. Todo líder siempre debe dar y transferir ese conocimiento a los demás, a su grupo de trabajo, para poder cerrar todas esas brechas que se identifican día a día. El segundo, y no menos importante, pero de conector que tenemos nosotros, se llama empoderar. Hay que aprender a delegar las funciones. Nosotros como líder no podemos pretender hacer todo, ¿sí? Pretender liderar un proceso, liderar gente, liderar recursos, hacer el trabajo. Pues se necesita siempre, o se requiere siempre, ¿sí? Que nosotros deleguemos funciones, pero ese delegar funciones tiene que ser de una forma muy, muy eficiente y muy eficaz. Es decir, para poder yo delegar a alguien, debo primero habilitarlo, ¿sí? Debo yo habilitar a esa persona, es decir, transferirle ese conocimiento para estar seguro de que a quien le estoy asignando esas responsabilidades, esos recursos, va a saber aprovechar muy bien de ellos porque tiene todo el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Entonces, eso es una forma positiva de delegar. Y también entender que nosotros como líderes delegamos responsabilidades, ¿sí? Las delegamos, mas no transferimos las responsabilidades, ¿sí? Siempre debemos estar muy pendientes y muy atentos y hacer un seguimiento constante a los procesos los cuales hemos delegado. Yo no puedo soltar completamente un proceso y simplemente por transferirlo o delegarlo, digámosle, a esa persona y desentenderme de ello. Yo debo estar ahí, pendiente, ¿sí? De cómo se viene desarrollando para cerrar y seguir habilitando a esa persona que he empoderado, ¿sí? En los posibles fallos o las posibles brechas que se les pueda presentar. Entonces, eso es de vital importancia en un liderazgo de alto desempeño. Empoderar, no delegar, mas no transferir las responsabilidades. Dentro del tercero que tenemos, digámosle, como conector de liderazgo de alto desempeño, pienso yo que es uno de los más importantes también, ¿sí? Que es el prever. El prever es la planificación que se debe hacer
antes de cualquier actividad, antes de cualquier desarrollo de un proceso productivo, ¿sí? Pero ese prever no debe estar solamente enfocado, ¿sí?, a las actividades básicas de lo que yo voy a desarrollar. Pasa comúnmente en las empresas que los ingenieros, que los supervisores, que las personas, que los residentes, que las personas que lideran procesos productivos, procesos constructivos, ¿sí?, procesos industriales, a veces enfocan únicamente esa planeación a los recursos únicamente que necesitan para desarrollar una tarea de manera técnica, ¿sí? Es decir, voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Si una persona va a construir o un ingeniero va a construir una losa de concreto, ¿sí?, ese ingeniero dentro de su planificación como líder incluye que debe tener un concreto, un metraje de tantos concretos, una bomba o un equipo que le va a ayudar a fundir ese concreto, un recurso humano con el que lo va a hacer, ¿sí? Y se basa y genera esas necesidades y genera toda su planificación únicamente en lo que necesita para poder hacer ese trabajo de forma técnica, dejando muchas veces de lado el valor estratégico de la seguridad y la salud en el trabajo, dentro del prever y dentro de obviamente lo que sabemos que es la planificación. ¿Por qué? Porque usted, para desarrollar esa tarea, ¿sí?, para desarrollar esa actividad en esa fundida de concreto, no es lo mismo que lo haga a nivel de piso a que lo tenga que hacer a 5, 10, 15, 20 metros. Entonces va a necesitar un andamio, el andamio debe estar certificado, debe contar con un sistema de acceso para trabajo en altura, debe definir los requerimientos de claridad, debe establecer si va a tener la necesidad de asignar unos sistemas de protección, de prevención y protección contra caídas para cada uno de los trabajadores, si son líneas de vida horizontales, si son líneas de verticales, si tiene que hacer una restricción, un posicionamiento. Pues eso hace parte de la planificación, ¿sí? Eso también se debe incluir dentro de la planificación de los líderes y eso es lo que queremos alcanzar. Muy seguramente todos ustedes ya tienen muy claro los recursos y las necesidades a nivel técnico que necesitan para desarrollar sus tareas. Incluyan desde ahora el valor estratégico, la SST. Eso es seguridad y salud en el trabajo. Es planificar las tareas de tal forma que yo tenga una percepción completa de todo el entorno y de cómo voy a desarrollar esa tarea dentro de ese entorno de trabajo, ¿sí? El cuarto conector es dar ejemplo. Pues, lo decíamos ahorita, es la única manera de tratar, es la única manera en cómo yo puedo, ¿sí?, lograr un cambio cultural en alguien o en una persona. Yo puedo hablar muy bien, ¿sí?, y puedo decir muchas cosas, pero si el reflejo de mis actos es otro, muy seguramente ese mensaje no va a calar, esa comunicación y eso que yo quiero mostrar se va a perder. Por eso los líderes siempre deben dar ejemplo, ¿sí? Por ahí parte todas las cosas. Por eso decíamos ahorita, los líderes son el reflejo de su organización y eso se basa en un buen ejemplo, ¿sí?, en tener una comunicación asertiva, en tener el respeto por los demás, en valorar e identificar que todos los seres humanos o todas las personas que están dentro de su compañía son diferentes, que piensan diferente, que interactúan, que desarrollan actividades de forma diferente. Y el líder está en eso, en tratar de poner todo dentro de una misma balanza de manera equitativa y dar ejemplo con ello, ¿sí? Evitar las coronas a veces que existen dentro de las organizaciones, que es una falla muy importante, una falla muy recurrente en los líderes, ¿sí?, en que a unos los medimos de una manera, a otros de otra, ¿sí? Esas cosas son las que van dañando y empañando, digámosle, un buen liderazgo en un líder. Entonces, den siempre ejemplo, sean ejemplo tanto a nivel de su organización como en su hogar, para que puedan alcanzar obviamente los objetivos. Y ya como quinto y último conector, es importante y no menos importante obviamente, es el animar. Todos los seres humanos necesitamos siempre que nos den una voz de aliento y el líder debe hacerlo, debe aprender a reconocer lo bueno, así como se reconoce lo malo. A veces en la ejecución de las actividades también tenemos que reconocer lo bueno, pero no solamente que se quede en un reconocimiento propio, sino hacerlo, divulgarlo y hacerlo
a nivel grupal esos reconocimientos. Es importante cuando a una persona se le reconoce, se le felicita, ¿sí?, por la ejecución de sus trabajos. No necesariamente siempre tienen que ser reconocimientos económicos, con un buen apretón de manos, con un buen saludo, con un buen reconocimiento en una charla de seguridad, en una reunión corporativa, de reconocer los resultados y los logros de esas personas, vas a alcanzar de que se genere una mejor, ¿sí?, que se genere dentro de esas personas o dentro de su grupo un mayor compromiso con la empresa, ¿sí?, se empieza a tener más sentido de pertenencia con la corporación o con la compañía cuando tú permanentemente estás reconociendo las buenas actuaciones. Entonces es importante que lo hagamos. Entonces, ya para concluir, es importante que entendamos cuáles son esos 5 conectores y tengamos muy claro cuáles son esos 5 conectores que deben tener los líderes de alto desempeño. Habilitar, empoderar, prever, dar ejemplo y, por último, animar. Hagan una autocrítica de lo que tienen hasta el momento en esos 5 conectores, de cómo estoy yo en cada uno de ellos, en qué tanto trabajo todos los días y cuál es mi participación con cada uno de ellos en mi día a día dentro de la corporación y de la compañía. Entiendan de que todos los seres humanos tienen un mapa mental muy diferente, tenemos creencias diferentes, formas culturales diferentes, percepciones muy diferentes de las cosas, tenemos un nivel educativo diferente entre uno y otra persona. Hay algunos que tuvieron la posibilidad de ir a una universidad, hay otros que escasamente terminaron su bachillerato o a otros que ni siquiera llegaron a la primaria, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos una percepción diferente de las cosas porque nuestro mapa mental ha sido formado de acuerdo a cómo fueron nuestras experiencias de vida, ¿sí? Y hay que entender el contexto y la realidad en el país en el que vivimos y dónde estamos, ¿sí?, para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Un líder que toma buenas decisiones conoce el mapa mental de sus trabajadores y así puede determinar mejores planes de acción más efectivos o más eficaces, ¿sí?, a la hora de desarrollarlos. Muchas veces esos planes de acción que nosotros determinamos, que nosotros proponemos, son deficientes, pero no es precisamente porque no sean efectivos, es precisamente porque no conocemos la percepción real del problema. Y esa es la invitación. Ábranse más como líder, practiquen los 5 conectores de liderazgo de alto desempeño, que con estas herramientas muy seguramente llegaremos a ser mucho más productivos, mucho más eficientes a la hora de ejecutar, mucho más seguros a la hora de ejecutar nuestros trabajos y obviamente, que es lo más importante y que es lo que se quiere alcanzar dentro de cualquier organización, es de ser mejores personas. Este es el taller de liderazgo de alto desempeño para los líderes estratégicos, tácticos, operativos y técnicos de la compañía. Espero sea de su agrado, espero les haya servido o le haya sido de gran importancia estas palabras, este conocimiento que hoy le hemos transferido, de que hoy le hemos querido comunicar para desarrollar, obviamente, para ser los mejores personas y que obviamente su liderazgo de aquí en adelante sea de alto desempeño para alcanzar los objetivos que tiene la compañía. Muchas gracias, muy gentiles, que tengan muy buena tarde y Dios los bendiga. Hasta luego.